Hola, ¿qué tal mis queridas hermanas y hermanos en Jesucristo? Les saluda Carlos Efrén, también conocido como Charlie, su hermano en Jesucristo. En este día miércoles estoy contento y me siento bendecido de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. El día de hoy estaremos leyendo y reflexionando el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Vamos a empezar pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos dé el conocimiento para comprender, para obedecer, para vivir y compartir la palabra del Señor. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Danos discernimiento para comprender, para obedecer, para vivir, para compartir la palabra del Señor, no como palabra humana, sino palabra viva y eficaz que es en realidad. Te pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, el día de hoy vamos a estar leyendo el Evangelio de hoy, San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid, yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca, luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridas hermanas y hermanos, gracias por estar en este día miércoles aquí presentes. Gracias por estar presentes para escuchar la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos, como dice en Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Les recuerdo que el día de hoy estamos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Dice el Señor Jesús: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Dice Jesús: Yo soy la vid y mi Padre el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. El Señor Jesucristo en esta enseñanza nos está pidiendo para que ustedes y yo demos fruto. Podemos nosotros, ustedes y yo, reflexionar en mi vida, conforme yo vivo, conforme yo llevo mi vida. De esa manera estoy siendo obediente al Señor, estoy
permaneciendo en Él, estoy dando fruto con mis acciones, con mi proceder, con la forma de vivir. De esa forma es que el Señor quiere que yo viva. Estamos dando fruto ustedes y yo, mis queridas hermanas y hermanos, en cualquier lugar que el Señor nos haya colocado, ya seamos padres de familia, ya seamos hijos, ya seamos compañeros de trabajo, ya seamos dueños de empresas, ya seamos managers, jefes del trabajo, ya seamos políticos, ya seamos miembros de la pastoral en la iglesia, en donde quiera que el Señor nos haya colocado. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ustedes y de mí, mis queridas hermanos? El Señor quiere que ustedes y yo demos fruto, como Jesús nos enseña, que nosotros demos fruto. Hoy es tiempo para analizar, para ponernos a reflexionar, hacer un stop en nuestra vida y pensar, ¿qué he hecho yo con mi vida, con los años que el Señor me ha regalado? ¿He dado fruto? Si el Señor me llamara esta noche, estoy listo para presentarme orgullosamente ante el Señor y decir: sí, Señor, con la vida que tú me regalaste, di mucho fruto, permanecí en ti, en tu palabra, fui obediente, la obedecí, la viví, la compartí y di mucho fruto. ¿O cómo le diríamos al Señor si el Señor nos llamaría a ustedes y a mí esta noche? Nuestra conciencia está tranquila porque sí hemos dado fruto, o tal vez no está tan tranquila porque no hemos dado fruto, o hemos dado algo de fruto, pero no conforme el Señor necesita que ustedes y yo demos frutos. Todo sarmiento que no da fruto, lo corta. Y si ustedes y yo no estamos dando fruto, el Señor, como el sarmiento, dice: todo sarmiento que no da fruto, lo corta. Y lo corta, obviamente, para tirarlo afuera y luego para quemarlo. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Nosotros podemos analizarnos: ¿estamos dando fruto? Si la respuesta es no, aquí dice Juan 15:2, todo sarmiento que no da fruto, Él lo corta. Luego más adelante nos va a decir para echarlo afuera y quemarlo. ¿Eso queremos nosotros que el Señor haga con nosotros? Si no estamos dando fruto. También nos presenta hoy dos grupos de personas. Un grupo de personas que no da fruto, y el Señor, que es dice: todo sarmiento que no da fruto, lo va a cortar. Pero también hay otro grupo de personas y dice: y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Hay otro grupo de personas, quizás ustedes y yo estemos encaminándonos en ese grupo de personas de que sí damos frutos. Y a los que sí damos fruto, dice el Señor que lo limpia para que dé más fruto. Vamos a ver cómo es eso de que lo limpia para que dé más fruto. Nos va a aclarar el versículo 3. Vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Otra vez. Vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Entonces nos dice aquí el Señor: y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Al nosotros escuchar la palabra del Señor, al obedecerla, al vivirla, al compartirla, esa palabra nos va limpiando. ¿De qué nos va limpiando la palabra del Señor? De nuestra
Si antes éramos ignorantes a la palabra del Señor y vivíamos conforme a nuestro pensar, a nuestro sentir, ahora que ya conocemos la palabra del Señor, el Señor nos da la oportunidad de cada día ir conociendo la palabra del Señor, de irnos enamorando de la palabra del Señor, de ir profundizando en la palabra del Señor. De esa manera nosotros nos vamos limpiando, que quiere decir alejándonos del pecado y viviendo una vida agradable a Cristo para ser esas personas que damos fruto. Entonces es muy importante aquí en el versículo 3, San Juan 15:3, por ahí alguien me dijo, y también ustedes y yo podemos pensar de esta manera: vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Alguien por ahí me dijo: Charlie, ya ves que basta con leer la Biblia y eso ya me limpia de mis pecados, me limpia de mis desobediencias, y yo con leer la palabra ya no tengo pecado. Esa es una idea totalmente incorrecta. Si vemos en 1 Juan 1:8, nos dice que todos somos pecadores, y el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces aquí lo que nos dice en el versículo 3, vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado, nos dice que nosotros, al escuchar la palabra del Señor, al ser obedientes y dar fruto, nos vamos limpiando del pecado. Pero eso no quiere decir que no tenemos pecado. Como humanos nosotros pecamos. Y cómo nos va iluminando la palabra del Señor a través de sus enseñanzas, a través de nosotros permanecer en su palabra. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí nos dice Jesús: permanezcan en mí. El Señor quiere que ustedes y yo no nos alejemos de Él, que no nos alejemos de su iglesia, de su doctrina, de sus enseñanzas. Él quiere, su voluntad es que permanezcamos en Él como Él en vosotros. Si nosotros permanecemos en la iglesia de Jesucristo, permanecemos fiel a su palabra, entonces de esa manera estamos nosotros permaneciendo en Jesús y Jesús permanece en vosotros. De lo contrario, nos dice Jesús, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nos pone un ejemplo Jesús. Una rama no puede dar fruto y si se aleja del tronco, pero si permanece en el tronco del árbol, la rama, entonces sí va a dar fruto. El Señor nos pone ese ejemplo para que ustedes y yo permanezcamos en Jesucristo, en su palabra, en sus enseñanzas, y no nos alejemos. En el versículo 5, San Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. La clave que el Señor nos da para ustedes y yo poder dar fruto es que permanezcamos fieles a Él, que no nos alejemos de Él, que permanezcamos firmes en la fe, en las enseñanzas y firmes en la obediencia a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Jesús: porque separados de mí no podéis hacer nada. Otra vez, porque separados de mí no podéis hacer nada. Por tercera vez, porque separados de mí no podéis hacer nada. Muchas de las veces el mundo
nos ofrece a ustedes y yo ideas muy equivocadas. Nos ofrece, le voy a poner algunos ejemplos. Hay mucha gente que creen o que alguna vez hemos creído en la ley de la atracción. Aunque yo no permanezca en la palabra de Jesucristo, lo que yo pienso, eso atraigo. Falso, dice Jesús. Si no permanecen en mí, nada podéis hacer. A veces nos automentimos nosotros. Yo declaro, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Y no tomamos en cuenta que si estamos o no permaneciendo en la palabra de Jesucristo, en su enseñanza. Solamente queremos conseguir algo con declarar, yo sí puedo, yo sí puedo. Esas son vanas palabras, y si uno no permanece en el Señor. Claramente nos dice aquí en Juan 15:5 el Señor: si no permanecen en mí, nada pueden hacer. Sin mí, nada pueden hacer. Podemos tener muchos ideales, muchas metas, y si estamos alejados de Jesucristo no vamos a llegar lejos y no vamos a dar mucho fruto. Así declaremos lo que declaremos, así leamos lo que leamos, creamos en la ley de la atracción y otras cosas por ahí que el mundo nos presenta. Tenemos que tener siempre en cuenta y en claro, y que nunca se nos olvide las palabras del Señor, que son lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, que dice Jesús: sin mí nada podéis hacer. Si nosotros nos separamos de Jesucristo, nos separamos de su iglesia, de su doctrina, de su enseñanza, ya no somos fieles a su palabra, nos dice el Señor: no vas a poder hacer nada. Y a veces ustedes y yo nos preguntamos: ¿pero por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué me va tan mal en mi hogar, en mi familia, en el trabajo, en mi empleo? ¿Por qué será? ¿No será que nos hemos alejado del Señor? Y hoy el Señor nos dice a ti y a mí: hey, sin mí nada puedes hacer. Tenemos que volver al Señor, volver a su iglesia, volver a su sana doctrina, a su enseñanza, volver a su palabra, y no solamente creer, yo creo en Jesús, soy salvo. No, sino creer y también obedecer. De nada nos sirve solo creer. Hasta el diablo, hasta los demonios creen que hay un solo Dios, nos dice Santiago 2:19. No nos sirve nada solamente creer y declarar: yo declaro que Jesús es mi Salvador, amén, aleluya. Si no tengo obras, es una fe muerta, nos dice Santiago 2 del 14 en adelante. Pueden leérselo, lo dejo de tarea. Santiago 2 del 14 en adelante. Por algo lo dice, por algo está en la Biblia. Y nos dice hoy Jesús: sin mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera. Otra vez: si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera. Como el sarmiento, y se seca, luego los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Recuerdan de lo que hablábamos al inicio? Que debemos de dar fruto y permanecer en el Señor. Y si nosotros nos alejamos del Señor y no damos fruto y no permanecemos en Él, dice San Juan 15:6, si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Para que eso no nos pase ni a ustedes ni a mí, que no nos echen afuera al fuego, Jesús nos dice: permanezcan en mi palabra. Sin mí nada pueden hacer. No se alejen de mí. Permanezcan en mi palabra. Permanezcan en mí como yo en ustedes, nos dice el Señor. Versículo 7. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Hermosa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí Jesús nos dice, permanezcan en mí y acepten mis palabras, que esas palabras mías, nos dice Jesús, permanezcan también en vosotros. Jesús nos invita a que creamos en Él, aceptemos su palabra y la obedezcamos, que esa palabra del Señor permanezca siempre en nosotros y que a través de su palabra seamos obedientes y demos mucho fruto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. ¿Cómo vamos a lograr pedir lo que queremos y conseguir? Permaneciendo en Jesús y que su palabra, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, permanezca esa palabra en nosotros. De esa manera nos dice Jesús, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Y a veces nos pasa a ustedes y a mí que pedimos al Señor, Señor, ayúdame con esto, Señor, te pido por aquello. Y no lo conseguimos y a veces podemos pensar que, el Señor no me escucha, el Señor anda muy ocupado, ideas muy erróneas. Pero no nos preguntamos algo ustedes y yo, ¿no será que yo siento que el Señor no me escucha? ¿No será que eso sucede porque nos hemos alejado del Señor? No, yo sí creo en el Señor, no me he alejado de Él. ¿No será que eso es solo de labios para afuera y en lo profundo de nuestro corazón hemos dejado de aceptar su palabra? Nos hemos alejado de su una y única iglesia, de su enseñanza. Cuando Jesús nos dice en Efesios 1, 22 y 23, que en Efesios 1, 22 nos dice que Jesús es la cabeza de su iglesia. ¿No será que nos hemos alejado de esa iglesia? En Efesios 3, 21 dice, a Él la gloria en la iglesia. ¿No será que no le estamos dando la gloria al Señor en la iglesia? ¿No será que hemos dejado de obedecer su palabra? ¿No será que solamente escuchamos su palabra, nos entra por el un oído y nos sale por el otro? ¿Y no será que por eso sentimos que el Señor no me escucha? Porque el Señor es bien claro aquí, mis queridas hermanas y hermanos. Nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Probablemente eso es lo que nos falta a ustedes y a mí. Podemos decir, yo sí creo en el Señor, perfecto. Pero su palabra está permaneciendo en nosotros, la estamos obedeciendo al pie de la letra, sin cambiarla, sin añadir o quitar nada. ¿No será que allí está el detalle, mis queridas hermanas y hermanos? Reflexionemos, por favor. Todavía tenemos tiempo. El Señor nos ha regalado hoy un día nuevo, un día más de vida. También una oportunidad para nosotros reflexionar. ¿Será que con mi vida estoy dando fruto? ¿Será que con mi vida estoy glorificando al Señor? ¿Será que estoy obedeciendo al Señor y permaneciendo en su palabra? ¿O será que me estoy alejando? Que no suceda eso a nosotros, que no nos suceda que nos alejemos, más bien que cada día nos acerquemos y que la palabra del Señor permanezca en nosotros, para cuando le pidamos algo al Señor, el Señor nos lo dé porque somos fieles a Él, a su palabra, a su enseñanza. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Dando mucho fruto y siendo sus discípulos. ¿Y cómo vamos a ser sus discípulos? Vamos a ver qué nos dice San Juan 8:31. Por favor, San Juan 8:31.
Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús decía: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si nos mantenemos en la palabra del Señor y la obedecemos, de esa manera seremos discípulos del Señor. Nosotros podemos decir: yo creo en Jesús. Si no nos mantenemos en su palabra, no la obedecemos, más bien agregamos algo más o la quitamos algo, no estamos siendo discípulos del Señor. Aquí en San Juan 8:31 dice: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor quiere que le glorifiquemos al Señor. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Con nuestras buenas obras. Y también de esa manera seremos sus discípulos, manteniéndonos en la palabra de el Señor. Gracias, mis queridas hermanas y hermanos, por estar en este día miércoles, en esta enseñanza. Que el Señor les bendiga grandemente, que la Virgen María les cubra con su bendito manto, a ustedes, a mí y a todas nuestras familias. Suscríbanse a mi canal, estén pendientes, cada día subimos una enseñanza con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor en Jesús.